comunicación telefónica con Guillermo Folguera, él es biólogo. Y la pregunta del millón ¿es verdad que la inteligencia artificial consume muchísima agua cada vez que nosotros entramos al chat GPT? ¿Qué pasa con el agua? Guille, querido, Caro y equipo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, qué lindo escucharlo. Sí, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por... ¿Madrugaste por el programa, Guille? No, un placer, un placer. Un placer Ah, levantarse a tomar unos mates con ustedes, está muy so- bien. sos muy diplomático, Guille, te levantaste por el programa. Gracias, gracias, gracias. Guille, contame un poco esta relación entre la inteligencia artificial, las pantallas y esto de preguntarle al universo que te solucione la vida y el agua. Es muy buena la pregunta. A mí cuando me escribiste, cuando me escribió la producción del programa, dije qué bien hablar de esto. Es un tema que se habla poco Muy. y la voy a dar vuelta. A La ver. pregunta un poco es, ¿cómo no? ¿Cómo no sería así? Ahora voy a tratar de explicar por qué. A ver. Tenemos claro, porque tenemos la idea de pensar que inteligencia artificial y que los datos que vemos de las plataformas y todo lo que tiene que ver con la virtualidad es virtual en el sentido de que no tiene materia. Y la verdad que tiene la materialidad que tiene cualquier proyecto de este tipo, que son proyectos a gran escala, Sí, con enormes intereses económicos, claro. políticos, etc. Y en este sentido voy a tirar una fórmula para que un poco podamos seguir hablando ahí. Cualquier proyecto de este tipo usa materia para generarse, ahora voy a explicar un poquito de eso porque es muy importante para el país, y Sí. materia para mantenerse. Ajá. En ese sentido tenés equipos, maquinarias, que por ejemplo usan, mirá cómo voy a conectar con un tema que parece que no tuviera nada que ver. Vieron, de hecho, en estas horas hay una madre en Mendoza pidiendo la liberación de su hijo Sí. a partir de las marchas de Mendoza que se hicieron para cuidar el agua, Sí. justamente. Sí. Ese proyecto es de cobre. ¿Y qué Ese tiene que ver proyecto el que se está cobre con la inteligencia artificial? que el cobre lo necesitas para armar los cableríos, todo eso, y el cobre a nivel internacional es uno de los pocos minerales que no bajó de precio, justamente el litio bajó un montón, Sí. el cobre subió justamente por la inteligencia artificial, Mirá. por los proyectos. Claro, mirá cómo se conecta algo que uno dice, bueno, no tiene nada que ver, bueno, se conecta de manera directa con un proyecto, en este caso en Mendoza, San Juan está recibiendo proyectos también muy grandes de cobre, que entre otras cosas usan agua, fíjate, usan agua en la extracción original. Pero bueno, Claro. volvemos a esto. Fíjate cómo en todo el armado, perdón la extensión de la respuesta, pero me parece No, porque interesante ir viendo. súper interesante, Guille, porque en realidad primero tenemos que relacionar las pantallas o esta cosa virtual que vos decís que parece inmaterial con la materia, con el agua. Y a Tal partir de cual. ahí, bueno, Exacto. el cobre para los cables, volvemos al mundo terrenal. Volvés al mundo terrenal. Eso es Claro, para montarlo. O sea, claro. eso es lo que decimos, bueno, en primera instancia necesitas materialidad para armarlo. Y después necesitas materia para funcionar, necesitas cosas para funcionar, y ahí necesitas básicamente dos cosas. Necesitas energía, o sea, no una cantidad enorme de energía. En Argentina, uno de los lugares que se planteó como para montar estas bestias es la Patagonia, Sí. fíjate que tiene que ver. Entonces, tratar de usar las hidroeléctricas, etcétera, en todo eso, y obviamente agua. Usan una enorme cantidad de agua eh, para enfriar. En Uruguay, por ejemplo, yo esta semana estuve hablando con compañeros de allá que montaron una campaña muy grande. Acordate que Uruguay se quedó sin agua, Montevideo estuvo, ¿te acordás? Que tuvieron Claro. que tomar agua salinizada, una locura. Y justamente me decían, bueno, cuando hicimos la campaña, armaron proyectos alternativos y en lugar de enfriarlo con agua, lo usaban con aire. Entonces, básicamente lo que decían es, bueno, nos cambiaron, usar mucha agua por usar mucha electricidad. Entonces, todo esto, y finalmente, estos proyectos también es muy importante que se entienda eso en esta discusión actual, ocupan un espacio esos equipos, entonces ocupan territorio. Y con esto termino toda esta cuestión larga. Sí. Se usa minerales para armarlo, se usa energía para moverlo, se usa agua para enfriarlo y ocupan un territorio. Ni más ni menos que esto que parece tan virtual
la nube Ocupa virtual todo. tiene una materialidad total. Es impresionante el esquemita que nos hiciste porque nos cambia la perspectiva de esto que es una cosa abstracta, que no sabemos de dónde viene y que parece inocua en algún punto. De última nos parece, podemos debatir si la inteligencia artificial sí, no, por otras cosas, pero a nivel materia nos parecía inocuo. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial, hay cientos de miles de chats y de usuarios metiéndose todo el tiempo. Hay gente que permanentemente le pregunta todo, absolutamente todo a la inteligencia artificial, labura con la inteligencia artificial. ¿Qué perspectiva hay en relación al agua? Y evidentemente la pregunta y un poco que abrís es, bueno, ¿para qué? O sea, Claro. ¿qué es lo que está dando la inteligencia artificial que no podemos resignar cuando del otro lado estamos hablando de ni más ni menos que el agua que se usa para vivir, el agua que se necesita para vivir? Claro. Yo creo que lo que está en ciernes es, por un lado, un conflicto, por otro lado, el otro día se filtró una noticia muy interesante, que yo te confieso, tiro la noticia porque tiene que ver con lo que estamos hablando, tengo que terminar un poco de entender la profundidad. Sí, Había cierta desazón, porque todos estos proyectos, como vos planteás, lo usa un pibe, una piba para estudiar o alguien para googlear una pregunta. sí, Pero te imaginarás que los grandes intereses son las empresas, la cuestión bélica, digamos, toda una serie de usos claro. de la inteligencia artificial. Y había cierta desazón respecto de todo el mercado financiero, respecto a la inteligencia artificial que estaba haciendo tambalear muchos proyectos internacionales con inteligencia artificial y empezaban a discutir si no se trataba más bien de una especie de boom financiero, de sector de especulación que promete más de lo que puede lograr, Ah, que es muy habitual, es claro, es muy habitual en este tipo de proyectos que empiezan como prometiendo que van a cambiar, por ejemplo, acá todos los programas educativos, que se van a dar todos mediante inteligencia artificial, después no cumple lo pensado. En cualquier caso, y un poco lo conecto con lo que hablábamos de los proyectos de cobre, etcétera, evidentemente está ocupando muchos espacios de decisión y un sí. poco quienes venimos pensando y caminando los territorios ante estos temas, nos preocupa y nos preocupa más, pues te imaginarás con un gobierno como el de Milei, que tiene en la cabeza pensar que poblar esto, por ejemplo, la Patagonia, de este tipo de máquina es una buena noticia per se Claro, y que el agua queda relegada. Así claro. que es un interrogante fundamental. Sí. No, y está buenísimo que lo empecemos a asociar, para no preguntar, parece una pavada, es como cuando decimos, bueno, vamos a enseñarle a los chicos que hay que ducharse poquitos minutos, hay que gastar menos agua, no hay que dejar perdiendo las canillas, ¿viste? Antes yo me acuerdo que había canillas que quedaban perdiendo en el patio y no pasaba nada, digo, esta cosa de conciencia, y por otro lado pensás, bueno, y después con el fracking se llevan miles y miles y miles de toneladas de agua, ahora con la inteligencia artificial, pero también tenemos que hacer el micro cuidado. Y en este micro cuidado le tenemos que incorporar ahora no preguntar boludeces al chat GPT, Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, y no hacerle prometer cosas que no pueden cumplir. El tema educativo es un tema, porque fíjate Claro, que además que de vuelta conectando temas, ¿no? Hay un intento por abaratar todo el costo educativo. Entonces, claro. pensar que los docentes son reemplazables, que las aulas son reemplazables, que todo se puede hacer de manera virtual. Bueno, todo eso también tiene una materialidad, simplemente que no de manera tan directa. Totalmente, y tiene un costo. Lo que pasa que pretenden que sea una ganancia, como siempre, para algunos sectores. Pero tenemos que estar atentos con todo esto de lo desconocido. Y por eso me parecía re lindo en la Semana del Agua hablar de una arista que no es la de siempre. Que sí es re importante, por supuesto, hablar de los glaciares, hablar del cuidado de los ríos, hablar del cambio climático. Pero también es importante en este mundo nuevo saber que desde ahí también estamos desperdiciando el agua que es vital. ¿Qué pronóstico hay, Guille? Espero que no sea tan apocalíptico, pero lo dudo. ¿Qué pronóstico hay con respecto al agua y al mundo? ¿Nos vamos a quedar sin agua? Yo primero plantearía un estado de situación, Dale. porque yo creo que ahí los poderes de turno han jugado muy bien. Digo, en Argentina estamos teniendo entre el 90 y el 95% de las personas viviendo en grandes ciudades Sí, y el resto del país tenemos una imagen difusa. Si vos te movés por el país, digo, los últimos viajes que recuerdo en este sentido, por ejemplo, Tucumán, La Rioja y San Juan, que fueron viajes de los últimos meses que hice y visité comunidades, están en situaciones
directamente de problemas de agua. O sea, vos tenés, claro, o sea, y menciono San Juan porque de vuelta se vincula con la conversación anterior, que, por ejemplo, los proyectos de cobre, que hablábamos que se usan para inteligencia artificial, por ejemplo, en San Juan van a secar todavía más porque la minería de cobre usa muchísima agua. Claro. Entonces, fíjate cómo no usa cianuro, pero usa agua. Entonces, fíjate cómo empiezan a conectarse y a grabar. Por ejemplo, para San Juan, un proyecto como el de la inteligencia artificial en Argentina y a nivel mundial, lo único que va a hacer es agravar el problema del agua. Claro. Pero bueno, me preguntaste a nivel global. Yo te voy a responder con una anécdota que creo que nunca la hablamos. Año 2002, yo estaba en Porto Alegre en un encuentro mundial y apareció una politóloga impresionante que se llama Ana Esther Ceseña y dio una charla, 2002. Ella iba mostrando filminas, diapositivas, una encima de la otra, con mapas, y en un momento muestra el mapa de América Latina y muestra el mapa de los conflictos territoriales que en el año 2002 ya estaban. Te muestra Chiapas, te muestra Centroamérica, te muestra parte del noreste argentino, te muestra la Patagonia. Y después lo solapó con el mapa de donde había agua. Era 1 a 1. O sea, los problemas territoriales, los conflictos, las represiones, las persecuciones a las comunidades estaban directamente vinculadas con dónde había agua o dónde no había agua. Claro. Eso no cambió, eso se agravó. Claro. Y en el caso de Argentina, que es donde yo más me muevo, por eso hablo mucho del país, es muy claro, vos tenés conflictos territoriales, bueno, toda la persecución al pueblo mapuche, tenés toda la situación en la Mesopotamia, el avance de las forestales, tenés toda la cuestión en el centro del país. Digo, hay toda una cuestión directa. Y lo otro, que también es muy importante que entiendan las personas que están escuchando, que cuando hablamos de agua no solo estamos hablando de sequía, estamos hablando de contaminación del agua, de un agua que está cada vez más contaminada, y también de inundaciones. Claro. Las inundaciones también es como la otra cara. Uno dice la inundación es exceso. No. La inundación es la incapacidad que tiene un territorio de absorber agua, de retener agua. Entonces, también es importante que se entienda que la inundación es parte del problema del agua, de un ciclo de agua y de suelos cada vez más secos y de suelos cada vez menos vivos. La verdad es que clarísimo, está buenísimo. Guille es profesor, entonces nos habla y nos explica del jardín de infantes en adelante, y nos quedaron un montón de cosas para reflexionar en este domingo, que vamos a estar pasados por agua por la Santa Rosa, que viene prometiendo. Guille es un tipo que promete y cumple, mira. Bien. Prometo y cumplo. Sí. Para mí la tormenta de Santa Rosa es la tormenta de mi cumpleaños. Cumplí el 29, así que es como siempre esperando a la Santa Rosa por mi cumple. Claro. Feliz cumpleaños, Guille. Muchas gracias. Gracias, Guille. Te mandamos un beso enorme. No, un abrazo enorme, muy lindo amanecer con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Guillermo Folguera pasó por acá, biólogo, uno de los mejores